Lo primero que deberían hacer es pensar primero en su salud, revisar un poco su entorno, qué es lo que los está limitando al punto de vista de su entorno, si es su trabajo, si es su familia, si son sus juntas, si son sus actividades sociales, y a raíz de eso tratar de poco a poco ir acercándose más a lo que lo acerca más al movimiento y menos al estar quieto. Ya las personas que están en esta incertidumbre por moverse, o las personas que inclusive por dolor no se quieren mover, o que simplemente están aquejados por alguna situación compleja, yo lo que les puedo decir es que todo es transitorio. O sea, lo bueno y lo malo es transitorio. Así como uno puede tener días malos, puede tener días buenos, como uno puede tener episodios de dolor, puede tener episodios en los cuales yo me siento súper bien. No se estanquen y no piensen que esta foto del momento en el que están va a ser toda su vida de aquí para adelante, ni que el momento en el cual estuvieron, no sé si en su peso, o viéndose como les gustaba verse, o sin dolor, o sin ningún tipo de síntoma en el pasado, de su prime, porque en verdad esta cuestión del prime no debería existir. O sea, nosotros lo que buscamos es una mejora constante. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Remediados, el podcast donde hablamos de remedios y salud. Y la idea de esto, ¿cierto? Juntamente invitarlos a ustedes a que se incluyan más activamente en el cuidado de su salud, y no solo ustedes, sino que de su entorno en general. El invitado de hoy es un kinesiólogo, ¿cierto? Él se tituló de la Universidad de Antofagasta. Él tiene una amplia experiencia clínica y deportiva. De hecho, él se ha desempeñado como instructor de entrenamiento funcional, ojo con esto, del Institute of Human Performance, y también ha hecho clases grupales de acondicionamiento físico para funcionarios del Observatorio Paranal. Y también incluso cuenta con un diplomado en fisiología del ejercicio y entre otros muchos más. Ya esta persona en realidad se ha dedicado casi toda su vida en lo que es la fisiología del ejercicio y en cómo los pacientes, cómo nosotros podemos mejorar solamente con el movimiento. Así que les doy la bienvenida a Javier Rojas. Javier, muchas gracias por venir. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Todo bien? amigazo. ¿Sí? Bien. ¿Y tú? Aquí estamos, muchas gracias. Oye, la pregunta que le hago a todas las personas es que, primero que todo, ¿qué es lo que te motivó a ser kinesiólogo en primer lugar? Eh, bueno, Dale. durante la etapa de pasar del colegio a la universidad, de hecho, en los últimos años de estudio en el colegio, tuve un par de lesiones más o menos importantes. Entonces, conocí un poco la labor del kine con sus pacientes en el área traumatológica principalmente. Me pasó haciendo deporte, estaba como metiéndome harto en el tema del deporte que me desempeñé por varios años después, que fue el rugby. Y me pasó una lesión jugando fútbol, algo que no practicaba tan seguido, digamos. Y me gustó un poco lo que estaba haciendo el kine, me interesó el tipo de trabajo que hacían, y estaba decidiéndome entre carreras más humanistas, que es habitualmente lo que me llamó mucho la atención desde pequeño, y esta área de kine que como que me enamoró un poco el hecho de ayudar a gente que tenía problemas desde el punto de vista físico. Ya, perfecto. O sea, en realidad algo que igual, como que te ha marcado igual de por vida en general, como que te llevó finalmente a querer ser kinesiólogo. Sí, un poco. Oye, y partiendo de la primera pregunta, yo creo que igual es algo que todos queremos saber en ese sentido de por qué el movimiento crees tú que ha sido una herramienta que se considera como esencial para prevenir enfermedades en general, ¿cierto? Y mejorar la calidad de vida. Eh, Sucede mucho que como sociedad tenemos la acepción de que el ejercicio queda relegado un poco para las personas que buscan un estatus de verse bien, quizás bajar de peso hoy día que está, digamos, está como en boga, para la práctica deportiva, pero es algo que la gente de repente no se cuestiona. El hecho de que el cuerpo humano está diseñado, está, digamos, funciona mejor cuando uno se está moviendo harto. Entonces, el hecho de estar moviéndose tiene un montón de beneficios que no son solamente para estos objetivos principales o habituales que uno conoce, sino que en verdad mejora u optimiza el cómo mi cuerpo va a funcionar, todo el organismo en general. Ya, antiguamente se creía que los beneficios eran desde el punto de vista muscular, articular, o para lo que tiene que ver más con el aparato locomotor, ¿cierto? Lo que nos va moviendo, lo que mueve nuestro cuerpo en verdad, nuestro esqueleto, ¿cierto? Pero en verdad hoy día se sabe que los beneficios van mucho más allá, desde la salud mental, desde el funcionamiento de las hormonas del cuerpo, y de mantener todo un poco en orden o en óptimas condiciones, por así decirlo.
Ya, nos ayuda un poquitito para todo eso. Ya. Oye, tuvo la moto ahí justo. Los motorratones bastante. Locomotor. Oye, no, esto es como la frase igual, movimiento es vida en general. De hecho, a mí me gusta mucho utilizar tipos de frases con los pacientes porque creo que a veces como que digamos, marcan un poco de manera simbólica lo que uno les trata de comunicar. Como te decía recién, cuando yo estaba pensando en estudiar kine, me llamaba mucho la atención la parte de comunicaciones y creo que hoy día es algo que trato de desarrollar bastante con los pacientes, la capacidad de que ellos entiendan un mensaje o de que ellos digamos, se acerquen un poco a este tipo de terapia, por así decirlo, de tratamiento, o este estilo de vida muchas veces para algunos, que es el movimiento, y trato de marcarlo un poco con frases. Y de hecho, por ejemplo, el movimiento es vida, lo que no se usa es atrofia, de repente ese tipo de cosas que a veces suenan un poco cliché. Gracias a ese mismo cliché a veces quedan un poquitito marcadas en lo que el paciente se lleva un poco para la casa. Cliché, pero finalmente es verdad, pues, o sea, ¿cuál crees tú que es como la base del movimiento en el hecho de que, claro, por ejemplo, como acabas de decir tú, de que si no nos movemos, nos atrofiamos? O sea, ¿cuál es la base científica o biológica también de como de esa frase en particular? Mira, dentro de algunos de los cursos que he participado, me ha tocado de repente estar con profes muy capos, digamos, muy, muy secos desde el punto de vista académico. Y uno de ellos, el profesor Miquel Izquierdo, un español que tiene un montón de publicaciones. Él se dedica principalmente a trabajar con adultos mayores y con la actividad física para adultos mayores. Dentro de algunos de los papers, recuerdo que él nos presentaba en alguna de sus clases, él nos comentaba de que los beneficios del ejercicio pueden ser digamos, desde mejorar la capacidad física, mejorar la calidad de vida de una persona, como también disminuir el riesgo de muerte por cualquier causa, disminuir el riesgo de fracturas, disminuir el riesgo de caídas en adultos mayores, por ejemplo. Y también inclusive en algunos casos mejorar la capacidad de visión en algunos adultos mayores que podrían estar afectados por el pasar de los años o inclusive por algunas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, en este caso que se presentaba en ese documento. Entonces Ya. podemos ver que el beneficio no es solamente para personas jóvenes que busquen mantenerse activas, sino que también es para, entre comillas, evitar el envejecimiento. ¿Ya? El anti-aging que hoy día se habla mucho desde el punto de vista del uso de cosméticos, de algunos medicamentos Claro. o de algunas prácticas o tratamientos que se hacen desde afuera del cuerpo hacia adentro. Nosotros podemos saber que el ejercicio hace todo lo contrario y que desde dentro de nosotros, al movernos, podemos hacer que nuestro organismo genere una capacidad propicia para evitar de que se nos vaya deteriorando el funcionamiento del cuerpo humano. Sí, de hecho, ahora que tú justamente comentabas eso, yo me acordé mucho de la metformina. Que la metformina, bueno, todos sabemos que la metformina es un medicamento que se utiliza para pacientes que tienen resistencia a la insulina, incluso, o ya derechamente diabetes tipo 2. Y se ha evidenciado, de hecho, que, ¿cómo se llama esto? Que el ejercicio o que la metformina imita, digámoslo desde el punto de vista como químico, una serie de vías metabólicas que hace la metformina, ¿cierto? Entonces, perdón, que hace el ejercicio, ahí sí, que hace el ejercicio. Entonces, es como un poco el llamado a que es como movernos más que nada, como de hecho ni siquiera como hacer ejercicios como de alto rendimiento, creo que no es necesario y que la gente muchas veces no lo tiene en cuenta, pero desde los 30, 35 años empezamos a envejecer, o sea, nuestro cuerpo empieza a deteriorarse y es súper común eso. Y en ese sentido me gustaría saber cuáles son los errores comunes que tú veis en los pacientes, pues, en tanto pacientes que son deportistas y pacientes que no son deportistas y que van por, no sé, algún dolor de espalda, por estar sentado trabajando, cosas así. Yo creo que dos principales problemas más que errores, porque considero que llamarlos errores a veces puede llevar un poco a que la persona se sienta culpable por esta situación y a veces es parte del ritmo de vida que hoy día se lleva, a veces digamos el entorno no nos ayuda o no nos apoya mucho para hacer actividad física, para mantener un movimiento, para tener tiempo para hacer este tipo de actividades.
Entonces yo generalmente les digo a los pacientes que en verdad más que errores son un poco situaciones o problemas que se producen a raíz del movimiento, y generalmente son dos. Uno es que las personas no se mueven por X motivo, ya tienen muy poca actividad física en el día. Yo les pregunto muchas veces a los pacientes que revisen en su celular cuánta cantidad de pasos dan en el día, y a veces no llegan a los 2000 pasos por el tipo de trabajo que tienen. Hoy día, digamos, muchas personas trabajan encerrados entre cuatro paredes frente a una pantalla, y digamos esto limita la capacidad de que ellos tengan. Si están 8 horas en el día sentados en su pega, es imposible que logren una cantidad de pasos relativamente recomendable, ¿ya? O que puedan llegar a moverse mucho si están cansadísimos, tienen un montón de cosas que, digamos, sobrepasan digamos, el tiempo considerado para lo laboral, sino que además, digamos, se agregan otros problemas desde el punto de vista social, ¿cierto? Otro tipo de cosas que les quita tiempo con su familia hacer ejercicio muchas veces, ¿ya? O ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que veo yo mucho es que la gente tiende a no moverse por X motivo, generalmente por el ritmo de vida. Y secundario a esto, son los cambios de ritmo muy agresivos, ¿ya? Y esto lo vi mucho en personas jóvenes en pandemia, que claro, una persona joven, por ejemplo tú, yo te conozco de que estás haciendo deporte de chico, te acostumbras a que en la semana me puedo exponer a 2 o 3 partidos de fútbol, no sé, a salir a correr tanta cantidad de kilómetros, a ir tantas veces al gimnasio. Y muchas veces eso, cuando uno empieza a agarrar otro ritmo de vida, o durante la pandemia que tuvimos que estar quietos la mayoría de las personas mucho tiempo, el volver a retomar la actividad física, muchas veces uno la hace muy apurado, muy ansioso, y trata de volver a los mismos niveles de actividad física que tenía antes. Y a veces el cuerpo no soporta bien esos cambios de ritmo muy agresivos. Muy ¿ya? brusco. Muy brusco, ya. Y pasa lo mismo con gente que a lo mejor no está acostumbrada a moverse y que de repente dice, ¿sabéis que llevo meses sin hacer ejercicio, o llevo años de mi vida sin hacer ejercicio, quiero hacer un cambio radical? Las ganas están perfectas, es lo primero que falta. Pero muchas veces ocurre que esta misma persona, con la ansiedad de generar un cambio agresivo, o de ver este antes y después, o digamos, un poco esta sociedad que nos ha impuesto el tema de ver en 8 semanas el mayor cambio, en 12 semanas el mayor cambio, tratan de apurar un proceso que en verdad debe ser sostenible más que brusco, debe ser sostenible más que rápido. Y que lo primero que tenemos que lograr nosotros es la adherencia a un tipo de estilo de vida, por así decirlo. No me sirve nada bajar un montón de kilos, verme como esperaba quizás dentro de pocas semanas, si esto me va a llevar a una lesión, si esto me va a llevar a un, digamos, un déficit desde el punto de vista hormonal, o si simplemente esto me va a quemar desde el punto de vista mental o del punto de vista físico, y voy a terminar reventado, cansado, estresado. Entonces, yo creo que esos dos son los puntos que más comúnmente yo veo, y los problemas que se generan a raíz digamos, de esto que es el movimiento. Oye, sí, qué tremendo en verdad. Y en ese sentido, y en base también a tu experiencia, porque yo, bueno, tú antes de venir acá me mandaste tu currículum, ¿es cierto? Y algo que yo le pido a todas las personas como para hacer, digamos, un poco el diálogo que vamos a mostrar acá en los capítulos. Eh, y en base a este como, entre comillas, error, ¿cierto? Que le llamamos, ¿cómo has enfocado tú, y en base a tu trabajo, ¿cierto? A que los pacientes puedan, digamos, cambiar como esa cultura, ¿cierto? Del movimiento en general. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Tener alguna técnica? ¿Tener algún tip? No sé. Es algo que nosotros acá en la consulta, el equipo completo de Kine trata de hacerlo más o menos con una metodología, un sistema, por así decirlo, ¿ya? Nosotros tratamos de que la educación al paciente sea algo transversal a todas las sesiones que podamos ver con el paciente. Cuando tú te atendiste conmigo, yo te lo comenté y te dije, a veces me da un poco lo mismo perder una hora conversando con la persona, pero que esta persona se vaya un poco más tranquilo con lo que sabe de su lesión, o de su problema, o de su sintomatología. Me interesa mucho que la persona tenga las expectativas claras con lo que buscan, ¿ya? Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es que la educación al paciente sea el fuerte, ¿ya? Nosotros principalmente tratamos de enfocarnos en la prescripción del ejercicio terapéutico,
tratamos de enfocarnos mucho en que la persona se mueva un montón y que el ejercicio sea la primera línea de tratamiento, a pesar de que utilizamos otras herramientas también, pero la educación es nuestra principal herramienta. Y entre series de ejercicio conversamos un montón de cosas. En la evaluación del paciente yo trato de obtener la mayor información para poder poner en contexto el abordaje que yo voy a tener con él. ¿Qué es lo que yo voy a proponer para esta persona para que pueda cambiar un poco su perspectiva? Y para esto, como te digo, importa mucho la comunicación, que es algo, como te digo, que trato de poner en práctica con mi gente, con las personas que se atienden conmigo, que me confían en su salud, y en verdad trato de que el mensaje sea claro, ¿ya? Como para cerrar un poco esta idea, nosotros siempre tratamos de que los alumnos internos que pasan con nosotros se lleven un documento o lo lean o que nos traigan un trabajo o que le den una vuelta o que traten de analizar un poco un documento que se llama Stick and Stones, que está en inglés generalmente, pero que se puede encontrar traducido y que es abierto para cualquier persona, ¿ya? Si se da la oportunidad, te puedo dejar el link para que lo compartas tú. Es un documento que cuenta un poquitito la historia de cómo el lenguaje y cómo la comunicación afecta inclusive los síntomas de las personas, ¿ya? Hay inclusive un listado de palabras que uno debería, entre comillas, evitar usar con la gente y que hoy día nosotros como profesionales de la salud deberíamos estar atentos a este tipo de cosas que muchas veces pasamos por alto, que a veces nosotros decimos es solamente entregar la información al paciente, es solamente decirle un par de cosas, es solamente interpretarle un informe, por ejemplo, pero el solo hecho de yo entregarle esta información clara y con palabras que a lo mejor le den una expectativa al paciente de lo que él tiene y no lo bajoneen, que no lo limiten en cuanto a las cosas que puede hacer o que simplemente no lo la piden o no lo amarren a un diagnóstico y que el paciente entienda que él no es su diagnóstico ni que su dolor no es eterno, puede ser muy importante para esta cuestión. Es por eso que, como digo, que para nosotros la comunicación y en la educación del paciente es lo primordial. A pesar de que el ejercicio es muy importante, es que la persona entienda, sepa y más o menos trate de por lo menos de cambiar ese cristal con el cual está viendo su situación, ¿ya? Ya sea problema, lesión o como se le quiera llamar. Pues sí, concuerdo en realidad totalmente contigo, porque de hecho es un poco lo que nosotros queremos hacer acá, digamos, con este podcast en general, como es un poco lo mismo que pasa cuando nosotros compramos un medicamento, una caja, ¿cierto? Y adentro viene el prospecto, que nadie lee, pero que yo estoy muy seguro que si nosotros cambiásemos el enfoque, cambiásemos el lenguaje que utilizamos, ¿cierto? Las personas yo creo que incluso estarían más, digamos, en un sentido como más aptas para querer aprender por su salud. O sea, yo creo que en general no es como lo mismo que conversábamos con, yo me acuerdo, Vicente, en el primer capítulo que salió hace poco. Bueno, ahora ya hace mucho. Muy bueno, muy bueno. Que en el fondo no es algo de nosotros como los chilenos que no nos cuidamos, sino que algo del ser humano y que muchas veces nosotros esperamos como hasta las últimas para recién hacer algo. Entonces, en ese sentido y en base como al dolor, al movimiento, ¿cuáles son algunas señales como menos típicas que tú crees que nosotros debiésemos como estar atentos y, no sé, en este caso ir al traumatólogo, por ejemplo, y que nos mande a hacer un examen y de ahí, porque yo siempre he sido así como que el traumatólogo manda la orden para ir al kinesiólogo, ¿cierto? Sí, o sea, legalmente así. Claro, legalmente es así, pero ¿cuáles crees tú que son esas señales como clásicas o digámoslo, no te pongo tanto en aprieto, sino más bien como en base a tu experiencia? ¿Cuáles son como los más típicos que de repente, si te pasa esto, haz esto, algo así? Yo creo que lo primero de todo es tratar de eliminar un poco o tratar de limpiar un poco de las situaciones que ocurran de este tipo, la gravedad, por así decirlo, ¿ya? La inflamación, el enrojecimiento en una parte del cuerpo, el aumento de temperatura en una parte del cuerpo, el aumento de tamaño en una parte del cuerpo, a veces sí puede significar una lesión importante y esto hay que verlo con un profesional y de inmediato buscar apoyo de alguien que te pueda decir, ¿sabes qué? Esta situación sí puede ser de gravedad, tómate un examen, anda a urgencia, aplica tal medicamento y en este caso lo que hay que hacer, tanto legalmente como la logística lo pide, es que tú te veas con un médico, sí o sí. ¿Ya? Si tuviste una caída, si tuviste un trauma, un golpe, un accidente de este tipo o cualquier situación de este tipo, deberías atenderte para descartar la gravedad principalmente. Eso es lo que uno tiene que hacer, descartar la gravedad de las lesiones
Y en segunda instancia, es tampoco ser alarmistas, yo creo, eso igual es importante, y a veces cuando tenemos un dolor que es molesto, es incómodo, pero es algo reciente, es decir, no sé, me ocurrió hoy día, me ocurrió ayer y tengo que esperar unos 5 o 6 días a que pase esta cuestión, a veces es bueno darle un poco de tiempo al dolor, siempre y cuando nosotros, entre comillas, hayamos descartado algún tipo de gravedad de esto, ¿ya? Ya, perfecto. Es decir, si yo estoy acostado, me empieza a molestar un poco la rodilla, yo sé que no me golpeé, yo sé que no me he caído, yo sé que no tuve un accidente en moto, no sé, en vehículo, en bici o haciendo algún tipo de deporte. Probablemente esta cuestión es algo que yo tengo que darle un poco de tiempo para ver qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Y asimismo, el prospecto de los medicamentos, a pesar de que tú creas que no mucha gente lo lee, a mí me pasa, por el contrario, que llegan muchos pacientes que se asustan un montón con la prescripción de medicamentos que están hechas por un profesional, en este caso los médicos, y que habitualmente es por un beneficio propio, pero que a lo mejor toman mucho los efectos secundarios, por ejemplo, o los efectos adversos que pueda tener un medicamento, Claro. sin siquiera haberlos tenido, ¿ya? O sin siquiera haber experimentado algún tipo de problema con un medicamento, y a veces no sigue la prescripción médica, siendo que el medicamento puede ser un gran empujón o un gran punto de partida para cualquier tipo de tratamiento. Oye, si no, de hecho, pasa mucho que las personas, los pacientes se asustan, justamente más que nada porque se van al tiro a la parte de los efectos secundarios que son más raros. Y que claro, los más raros obviamente son los más graves, pero como dice el nombre, son muy raros que pasen, ¿ya? O sea, hay algunos que son uno en 1.000 personas, uno en 100.000, uno en 1.000.000, entonces yo personalmente creo que no lo deberíamos colocar y que en ese sentido, o si lo vamos a colocar igual, de alguna manera hacer hincapié en que es muy raro que ocurra realmente y en realidad enfocarnos en que la persona pueda saber más de su medicamento sin la necesidad de asustarse. Eh, un poquito pasando a otro tema, yo me acuerdo, claro, como tú bien dijiste, hace poquito estuve con Javier, él me ayudó con unas lesiones del hombro y de la espalda bueno, que vienen de hace muchos años, eh, y siempre me quedé dando vuelta a un tema de la hidratación. Ujú. Yo sé que la hidratación, o sea, en general, bueno, nosotros somos 70% agua, yo sé que a medida que vamos envejeciendo va disminuyendo ese porcentaje, pero me quedó muy en la mente el tema de la hidratación como para el tema del dolor en particular. Ujú. ¿Cuál es el rol del agua en el ámbito del dolor? Es decir, en el sentido cómo puede el agua disminuir el dolor? Yo me acuerdo que tú me lo explicaste, pero yo quiero que se lo explique también a las Ya. personas que no están viendo ahora. En este caso, bueno, la recomendación de hidratación habitualmente va por, digamos, por peso y talla. Y generalmente es un Nutri que tiene la mejor recomendación que se podría explicar, o sea, que se podría dar para alguna persona. Pero principalmente desde el punto de vista de tejidos, así como dices tú que hay gran parte del cuerpo que está compuesto por agua, el cuerpo es un, digamos, un sistema complejo, ¿ya? Que necesita de bastante líquido para funcionar, ¿ya? Eh, en el caso de los tejidos, por ejemplo, como los cartílagos, como los tendones, como los músculos también, como la sangre, como la piel, si no están bien hidratados, son un tejido que puede no funcionar óptimamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros conversamos de los discos intervertebrales, del tema del cartílago de rodilla y todo. Es información que a veces no siempre se le entrega al paciente de manera tan técnica. Nosotros lo conversamos porque tú igual trabajas en el área de salud y a lo mejor la bajada de información no iba a tener que ser tan... no teníamos que complicarnos tanto la existencia para poder entender esto que íbamos a conversar. Pero lo importante es que los tejidos, si están bien hidratados, van a cumplir mejor su función. En el caso, por ejemplo, del disco intervertebral, está compuesto en gran parte por agua. Y una analogía que yo les doy a veces a los pacientes es que un motor bien aceitado es un motor que va a funcionar impecable y que probablemente no me falle, ¿ya? El motor puede fallar en cualquier minuto, ¿ya? Pero si yo tengo un motor mal aceitado, tengo más probabilidades de que me falle o de que ocurra algún tipo de desgaste mayor o que ocurra o de que se acelere inclusive el envejecimiento de este material, por así decirlo. Del punto de vista de los tejidos pasa un poco lo mismo. Entonces, una persona que está bien hidratada probablemente va a tener un cartílago turgente, infladito, bien hidratado y que a lo mejor
el roce entre cartílagos va a ser mucho más amable y se va a sentir mucho menos incómodo digamos, el síntoma sea a nivel de cartílago. O si fuese, por ejemplo, a nivel de discos intervertebrales, puede funcionar de una manera más o menos parecida. Es como un colchoncito. Un colchoncito que en general, si yo tengo menos agua, puede que funcione peor, ¿ya? Ahora, esta es una de miles de variables que pueden afectar, pero si nosotros tratamos de atacar al cuerpo por todos sus ámbitos, por la nutrición, por la hidratación, por la calidad del sueño, por cómo me estoy moviendo o por qué cantidad de tiempo me estoy moviendo al día, vamos a, como te decía yo, a crear un ambiente propicio para que la persona se pueda rehabilitar mejor o pueda sentir menos sus síntomas y así empezar a avanzar con el trabajo de rehabilitación. Qué crack. Ah, para que vean. Oye, y en ese caso, pasando lo contrario del movimiento, ¿cuál es tu opinión acerca del reposo absoluto? En este caso, cuando hay dolor. ¿Se justifica? ¿No se justifica? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Es siempre lo mejor? Yo creo que es nunca lo mejor. Es en muy pocas ocasiones lo que realmente debería ser indicado y habitualmente son muy pocas las situaciones en las cuales yo tengo que indicar un reposo absoluto. Nos pasa un montón que, claro, entiendo muchas veces la indicación del reposo absoluto para que el paciente se cuide, ¿ya? Y tenga, digamos, algún tipo de inmovilización de alguna parte de su cuerpo. Es importante que sí suceda en esos casos hasta cierto punto, ¿ya? El reposo absoluto indica reposo absoluto para una zona en particular probablemente, pero no para todo el cuerpo. Y eso a veces es algo que no se indica. No es que se diga, si usted tiene fracturada una mano, no mueva esa mano durante tantos días para que su hueso pueda recuperarse, pueda, digamos, generar la unión entre los huesos que están fracturados, entre las partes de huesos que están fracturados, mientras yo se lo inmovilizo, mientras yo lo opero o mientras logramos que esta cuestión se regenere, usted puede mover el resto de su cuerpo. Y eso es raro que te lo digan. Entonces, yo creo que la indicación del reposo absoluto está mal hecha porque no se explica bien, no porque el reposo absoluto sea malo en general. Porque absoluto habla de todo. Entonces, lo que debería decir una persona es: necesito que tú reposes tu pie porque está fracturado, necesito que usted no se mueva por tanta cantidad de horas o tanta cantidad de tiempo, y de a poco empecemos a descubrir algunos movimientos. Y a veces yo creo que es digamos, un vacío que existe un poco y que a lo mejor los kinesiólogos podemos ayudar a lo mejor a las personas de que saber de que el movimiento se adapta y que el ejercicio, la actividad física se puede realizar con ciertas salvedades, ¿ya? Y que yo puedo hacer lo mejor que pueda con el mayor cuidado posible, pero puedo hacer algo. Entonces, para mí lo de absoluto es un poco lo que está errado en este caso con la recomendación del reposo. Ya, los reposos relativos y bien indicados y bien explicados quizás son una mucho mejor herramienta y que están mucho mejor indicadas más que lo que me comentaba tú. ¿Y en qué caso crees tú que debiese haber reposo absoluto? No sé, como cuando fue, digamos, cuando el dolor era a nivel general o cuando fue un accidente, por ejemplo. Claro, cuando de repente fue un accidente, ya porque el dolor general es algo que quizás vamos a entrar un poquito más adelante. El dolor nos indica siempre la magnitud de la lesión o la magnitud del daño que puede haber a nivel de cuerpo, ¿ya? Entonces, muchas veces yo recibo pacientes que me dicen: me duele un 10 de 10, me duele un 100 de 100, o me duele un 100% la espalda. Siento que se me va a partir, siento que me queda con la espalda en la mano, siento que no me puedo mover. Y a veces, claro, la experiencia dolorosa es máxima, es extrema, pero no así la gravedad de la lesión. Por ende, en esas situaciones, la persona sí se puede mover. Ya, yo no lo asociaría al nivel de dolor o al síntoma, sino que lo asociaría a un diagnóstico bien específico, en particular, que puede ser, por ejemplo, una fractura cervical, para evitar que se corte la médula. Puede ser, en general, la mayoría de las fracturas hay que movilizar y no hay que mover esa zona por una cantidad de tiempo, pero como te digo, en este rato no te podría decir una situación en particular que se me ocurra para que la persona no se mueva nada. ¿Ya? En situaciones de pacientes hospitalizados, inclusive en UCI, con un diagnóstico más o menos importante, ¿cierto? Con riesgo vital muchas veces, se busca que la persona se mueva para mantener su organismo en funcionamiento o para optimizar la recuperación que pueda tener en estos casos, y aún así, eso no es reposo absoluto. Entonces, yo te diría que no hay casi ninguna condición que requiera un reposo absoluto obligatorio.
Oye, y así como, esta pregunta es como un poco de sapo, pero, pero no hay peleado con algún médico, no te ha tocado pelear así como con, bueno, con, ya sea médico general o traumatólogo, que haya justamente hecho esta indicación con alguno de tus pacientes, o no has visto que ha pasado como esta situación en particular, así. Sí, pasa un montón, pero pasa mucho que la indicación viene y en verdad yo no tengo siempre contacto directo con los médicos que indican las sesiones o con los que dan la indicación al paciente. Entonces la lucha va un poco más porque el paciente entienda que a pesar de que el médico, en este caso, tiene gran importancia dentro del tratamiento, ya, yo creo que es la cabecera, por así decirlo, de este tipo de tratamiento, eh, a veces le erra a ciertas indicaciones, ya. Principalmente, ¿por qué? Porque si yo soy médico, estudié un montón de traumatología, soy un excelente traumatólogo, soy un excelente cirujano y puedo ayudar mucho a las personas corrigiendo este tipo de lesiones. Pero desde el punto de vista de la prescripción de ejercicio, a veces los kinesiólogos tenemos un poquito más de expertise para poder hacer este tipo de recomendación. Entonces, la lucha va más con el paciente, de que el paciente entienda que sí puede hacer algo, de que sí puede mover, de que si tiene lesionada esta mano puede mover esta otra, de que a veces va a traer beneficios que mantenga el resto del cuerpo en actividad y no la zona lesionada, ¿ya? O de que simplemente tenemos que adaptar algún tipo de ejercicio para que se pueda mover. Ya. Pero yo creo que la lucha va un poquito más por ahí, más que por pelear con los medios. Ah, entiendo perfecto. Oye, en ese sentido igual hay una cosa que a mí me pasa harto, por ejemplo, en la farmacia. eh, Bueno, a ver, para que igual ustedes sepan, los analgésicos y los antiinflamatorios son uno de los grupos de medicamentos que más, con los que más las personas se automedican en el mundo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que muchas veces los pacientes llegan me piden algo para el dolor, eh, ya, pero ya o sea, cuando me tienen que hablar a mí es porque ya el dolor no cede con nada. Entonces, hay un punto, el tema de la automedicación, que se agarra como tolerancia al medicamento, y lo otro, y eso te lo quería consultar a ti, es que cuánto debiésemos esperar nosotros de repente para digamos, no depender de un remedio. A qué me refiero con esto? Porque yo muchas veces le decía a los pacientes que prefería yo que no tomaran un analgésico Ujú. o un medicamento para el dolor, porque el dolor podría estar viniendo de un lado y que puede, digamos, el dolor, digamos, se puede estar asociando a algo, digamos, un poquito más grave. Y que con el uso del medicamento esto se pudiese estar aplazando y se pudiese estar agravando. Como por esconder un síntoma, quizás estamos escondiendo Con el una medicamento situación de es gravedad mayor. exactamente. Ujú. Entonces, en ese sentido, no sé si tú como que me puedes orientar. ¿Cuánto crees tú? No sé, por ejemplo, imagínate que a mí me duele la muñeca. ¿Eh? No sé, llevo 5 días con dolor, por ejemplo, y lo único que he estado haciendo es tomar medicamento para el dolor y aliviando síntomas y todo el tema. Pero, ¿cuándo tú crees que debiese ser prudente esperar y decir, no, esta cuestión, este dolor debe ser algo más grave? Eh, es difícil dar un rango porque el dolor es una experiencia súper compleja y que puede provenir de mucho, digamos, de muchos orígenes, puede tener mucho origen. Entonces, no sabría darte una cantidad de tiempo, pero yo creo que más allá de 5 días es algo que ya tienes que revisarte. O sea, si ya pasó una etapa inflamatoria, que puede haber sido porque te pegaste, porque hiciste una mala fuerza, porque ya, digamos, pasó esta etapa inflamatoria y el dolor no ha disminuido, ni con los antiinflamatorios, ni con los analgésicos, ni con el pasar de los días, es algo que tienes que revisarte probablemente, ¿ya? Eh, no me caso con ninguna cantidad de tiempo, como te digo, y te doy digamos, esta cantidad de tiempo estimativa, que serían los 5 días, porque a veces el dolor no tiene ni siquiera un origen físico, y el punto de vista de que no tenemos inflamación, no tenemos enfermedades, no tenemos nada de nada que nos pueda indicar que aparece algo de dolor, sino que el dolor es una experiencia que tiene un origen quizás más del sistema nervioso, o es un poquitito enredado, pero como Ya, digo, por tema de tiempo, yo te diría que pasando 5 días ya ve a revisarte lo que va, tengáis. vaya a verse. Vaya, hágase ver, tiene que hacerse ver. Oye, no, pero es que de hecho, a mí lo que me pasaba mucho y de verdad era muy común de ver era que venían como preguntando si podían tomar un relajante muscular Mm. para el dolor así como de cuello u hombro.
Entonces yo ahí, bueno, obviamente no soy kinesiólogo, pero algo me manejo con el tema del dolor. O sea, yo me considero un paciente con dolor crónico porque he estado más de 10 años, 15 años incluso con dolor, tú lo sabes. Eh, pero era un poco eso, o sea, porque como te digo, o sea, muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de incluso vivir semanas o meses con el dolor y no hacer nada y estar así como con paracetamol o le metemos uno más fuerte, un ketorolaco y la cuestión, entonces es como un poco, de repente, claro, yo sé que todos somos diferentes y todos percibimos el dolor de manera diferente. De hecho, hay una escala que tú muy bien la conoces, ¿cuál es? Escala Eva. La escala EVA, ¿cierto? Que es la escala visual analógica, ¿cierto? Que es una medida subjetiva del dolor, es decir, se divide del 1 al 10, ¿cierto? Pero entre el 1 y el 10 hay escalas, ¿cierto? Si no me equivoco, que del 1 al 3 era como bajo, ¿cómo era ahí? Generalmente se clasifica por dolores, del 1 al 3 o del 1 al 4 anda con un dolor más o menos bajo, tiene colores también, tiene caritas, por eso Sí. es visual y es análoga porque uno lo puede identificar por número, por color, inclusive De hecho, acá la vamos a poner arribita. por las caritas, ¿ya? Pero sí, pues, así como lo dices tú, hay una escala que es subjetiva, pero porque el dolor es una experiencia subjetiva, ¿ya? Puedo tener a 500 personas con el mismo tipo de lesión, la misma cantidad de inflamación, el mismo tiempo de antigüedad de la lesión, y aún así tener 500 experiencias distintas. Entonces, eh, se utiliza mucho para eso, ya para monitorear el dolor más que nada. Ya, perfecto. Oye, y en ese sentido, y un poco lo que nombraba yo, que en el caso de las personas que sufren dolor crónico, Ujú. primero que todo, ¿desde qué cantidad de tiempo se considera dolor crónico? Generalmente hay autores que proponen distintos plazos, pero habitualmente se habla que ya un dolor por sobre los 3 meses se le considera crónico. Se ¿Ya? considera crónico, después de 3 meses. Ahora, igual es importante entender que la clasificación de crónico o de agudo no va por cuánto va a durar, porque es algo que nosotros no podemos predecir en verdad, sino va por cómo funciona el dolor principalmente. Cuando se habla mucho del dolor agudo, habitualmente estamos hablando de un dolor que está asociado a algún tipo de inflamación o alguna lesión que ocurrió recientemente, y no siempre es así con el dolor crónico, ¿ya? Ya, ok. Entonces, con el dolor crónico un poco más complejo, va a pasar, o pasa un montón de que llega gente con algún tipo de dolor, se le toman imágenes, se le hace, digamos, distintos tipos de exámenes, de pruebas, un montón de cosas para poder generar algún tipo de diagnóstico, y muchas veces no se encuentra un origen claro del dolor, ¿ya? Ya. Y digamos, el dolor crónico se le llama así más que nada por, como digo, como el funcionamiento del dolor, que es totalmente distinto a lo que ocurre cuando algo está inflamado. Ah, ya, perfecto. Y en ese caso, bueno, no sé la estadística en particular, pero ya personas con dolor crónico generalmente son personas que están en terapia con analgésicos y antiinflamatorios. ¿Mm? En tu experiencia y lo que has podido ver tú, obviamente, ahí en esas personas, en esas pacientes, ¿cuál crees tú que sería como el valor real del movimiento? Y en ese sentido, asociarlo un poquito a cómo esto pudiese, de alguna manera, ir disminuyendo como la dependencia, entre comillas, a los remedios que toman. Ya. En este caso es importantísimo el movimiento, en el sentido de que la única forma de que yo puedo lograr de que mi sistema nervioso, por así decirlo, o mi cuerpo en general, ya no dividiéndolo en sistemas ni nada, pueda aceptar movimientos, situaciones, posturas, digamos, algún tipo de actividad o cualquier estímulo externo que provenga y que mi cuerpo responda bien, es habitualmente yo tratando de entrenar, por así decirlo, la capacidad de que mi cuerpo reciba bien este tipo de situaciones o de estímulos externos, ¿ya? Por decir algo, si mi cuerpo ha tenido o sea, 1000 experiencias negativas con bajar escaleras porque me duele la rodilla, la idea es que nosotros preparemos nuestro cuerpo de alguna forma para que mi cuerpo viva 1000 experiencias positivas bajando escaleras con tal de que ya mi cuerpo no responda mal cada vez que yo vaya a hacer este tipo de movimiento, ¿ya? Es evitar de que mi cuerpo de alguna forma responda como con un patrón repetitivo a ciertas cosas, como que se predispone, por así decirlo, a que asocio prácticamente una situación a una respuesta, ¿ya? Como te digo, si me duele bajar escaleras, yo ya estoy acostumbrado a que bajar escaleras me es doloroso. Ya lo que tengo que buscar yo idealmente, quitar esa asociación de que este movimiento me va a producir dolor. ¿Ya?
Una cuestión del cerebro que está muy involucrado como en el tema De del... todo un poco, al final nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos sensores repartidos por todo el cuerpo, sensores de presión, de temperatura, de movimiento, de un montón de cosas, y que estos son los que llevan la información al cerebro y que el cerebro la procesa. Y muchas veces la procesa de manera inconsciente. Entonces, si yo de manera inconsciente tengo la asociación de que si tengo esta luz acá significa que me están grabando, ¿ya? Hay un chiste del Coco Legrand que sale en una de las rutinas de Viña, de que dice, a mí me prenden un foco y yo me pongo a repartir chistes y la cuestión aquí y allá. Entonces, esto funciona un poco así, ya mi cerebro se acostumbra, mi cuerpo se acostumbra a responder de cierta forma a ciertos estímulos. Entonces, el entrenamiento del movimiento, más que solamente por fortalecer o más que solamente por buscar una mejora de la capacidad de carga del cuerpo, de que hoy día muevo 2 kilos con mi mano, mañana voy a mover 4, pasado voy a mover 6. Ya no busco solamente la adaptación desde el punto de vista de la fuerza, de la cantidad de músculo que yo tenga, sino que también yo busco la capacidad de que mi cuerpo responda distinto frente a una situación que habitualmente para mí era incómoda, molesta, dolorosa o desagradable simplemente. ¿Ya? Y eso se hace de muchas maneras. No, qué tremendo eso, porque justamente ahora que tú mencionaste, me acordé de hecho un video que había subido yo antes, de unos estudios que realizaron acerca de una familia pakistaní Ujú. que no sé si es costumbre de ellos, en realidad yo ahí soy ignorante, pero ellos lo que hacían era pasaban encima sobre brasas de fuego. Bueno, o sea, sentían, obviamente se quemaban y todo el tema, no sé cómo lo hacían ahí en el estudio en particular, pero no les dolía. Entonces, el estudio decía que finalmente era porque a ellos les faltaba un gen, Ujú. que lo que hacía ese gen básicamente era hacer que el cerebro percibiera ese dolor, o sea, es decir, ese dolor por el fuego. Y obviamente tú sabes que estos estudios en verdad eran básicamente para crear un medicamento. Y que de hecho es un medicamento que si no me equivoco se llama Jornax, que básicamente va a imitar esa falta de ese gen ¿Ya? para, digamos, no percibir el dolor. Claro, en los comentarios de ese video mucha gente me decía, pero ¿qué le pasaba a los pies? Se quemaban, po, obviamente, pero una cosa es que percibían el dolor y otra cosa es que realmente se estaban quemando los pies. Claro, la lesión que provoca el calor excesivo. Exactamente, pero o sea, digamos, finalmente igual es como eso está llevado a cabo como por la genética. Sí, po. En este caso, en este caso era genético, pero muchas veces también el contexto hace que el cuerpo responda de manera con dolor o con esta experiencia dolorosa o desagradable o molesta. O sea, muchas veces yo les digo a mis pacientes que llegan acá, por ejemplo, con una hernia lumbar, que es un diagnóstico bastante típico, eh, tu caso, En mi ¿ya? caso, gracias. Personas que llegan con dolor de hernia lumbar y me dicen, mira, ¿sabéis qué? Me dijeron que esto era lo que me provocaba dolor. Ya, y asocian a veces su dolor al diagnóstico imagenológico, al diagnóstico que te entrega la resonancia magnética o que te entrega el examen que te hicieron. Y que son Ya. puras palabras ahí Y que son puras palabras que a veces uno queda asustan, para que adentro. uno no entiende mucho. Claro, cuando si no soy una persona que trabaja técnicamente en el área, a lo mejor no vaya a cachar lo que dice el informe. Y muchas veces pasa esto de que te asustáis ya partir con incertidumbre porque no sabes qué está pasando con tu cuerpo, no sabes si te va a mejorar, no sabes la gravedad de esta cuestión, si hoy me van a meter cuchillo, no me van a meter cuchillo, me voy a pabellón, voy a poder seguir trabajando, voy a tener que tirar licencia, ¿qué es lo que va a Claro. pasar conmigo? Ya todo esto influye, ¿ya? Y desde el punto de vista de, como te digo, de asociar mi dolor a una imagen, muchas veces no es lo correcto que debería ocurrir. ¿Por qué? Porque la persona no es solamente eso, ¿ya? En el sentido de que tú, por ejemplo, tienes una hernia, desde que sabemos que tienes una hernia, que, no sé, el examen habrá salido, por decirte algo, el 15 de marzo, probablemente del 15 de marzo hasta el día de hoy, has tenido días en los cuales te ha dolido y días en los cuales no te ha dolido. La hernia no es que se haya ido y haya vuelto durante todos esos cambios de sintomatología, sino que probablemente el contexto en el cual tú te desenvuelves, ya, la cantidad de actividad física, la cantidad de agua que tomas, si duermes, si no duermes, si estás irritable o no estás irritable, si estás enojado, si estás feliz, un montón de cosas que van a influir. Ya, hay un diagrama que es súper famoso hoy día, que creo que salió el año 2020-2021, que te explica un poquitito cuáles son las posibles fuentes de dolor de espalda, ¿ya? Y esta cuestión es una estupidez, o sea, no vaya a poder leer la cantidad de orígenes que puede tener el dolor de espalda. Entonces, Sí. asociar el dolor de espalda solamente a una hernia está mal,
¿ya? Está mal, de hecho, que una persona asocie su dolor a su diagnóstico solamente y puramente imagenológico, porque tú eres una persona que interactúa con problemas en el día a día, como te digo, con alimentación, con sueño, con ideas, con miedos, ¿ya? Y eso sí puede ser algo que afecta positivo o negativamente a tu dolor. Y yo les digo a mis pacientes, les hago la analogía. Muchas veces nosotros utilizamos un montón de analogías para explicar las cosas, pero es más que nada porque te facilita un poco quizás el asociar esta cuestión Como del dolor entenderlo. a alguna cosa, ya asociarlo o el aprendizaje que puedes tener tú de esto y de la idea que te lleves para la casa, es que si tú hoy día amaneciste de buena y yo te digo, oye, Benja, tan bonita tus zapatillas, ah, jaja, qué buena la talla, la cuestión aquí y allá. Pero por ejemplo, si tú amaneciste de mala y yo te tiro una talla de las zapatillas, decís, oye, loco, estoy trabajando para pagar mis zapatillas. Bueno, ¿Qué te pasa con el color de mis zapatillas? ¿Tenía algún problema con mis te zapatillas? pillaron atravesado. Entonces te pillaron atravesado con el poto afuera, como se quiera llamar, ¿ya? Digamos como uno lo quiera decir. Y pasa que mi respuesta es distinta. ¿Ya? La talla fue la misma. La persona que te la dijo fue la misma. La situación fue la misma. Estábamos sentados a la misma distancia. El estímulo no cambió. Lo que cambió fue cómo estabas tú, en este caso. ¿Ya? Y eso no depende solamente si tenía o no tenía hernia. Eso depende de un montón de otras cosas. Entonces, el tener este tipo de lesión en tu cuerpo, obviamente te va a predisponer. No tenemos que obviar lo que pasa desde el punto de vista imagenológico. Nos guía, es importante, es relevante. Ya no quiere decir que no sea relevante. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo asociar el 100% de la sintomatología a esto. ¿Ya? Algún paciente que hayan operado de hernia muchas veces, si es que está escuchando a alguien que tenga esto, si lo operaron de hernia, la hernia desapareció, pero a veces siguen los síntomas de dolor de espalda. Entonces, ¿era la hernia realmente lo que provocaba el dolor? ¿Es todo el responsable del dolor mi hernia? Quizás no siempre es así. No siempre hace. Qué tremendo. Y ahí yo creo que igual es súper importante, bueno, volvemos al tema del movimiento y el entrenamiento funcional. Ujú. En ese sentido, y bueno, digámoslo así, ¿tú crees que es posible mejorar la fuerza y funcionalidad independiente de la edad? Sí, así es. Hay estudios que lo demuestran. Ya, dentro de estos mismos estudios que nos presentaba este caballero que mencioné hace un rato yo, don Miquel Izquierdo, él, por ejemplo, mencionaba que se puede mejorar la fuerza y funcionalidad inclusive en personas sobre los 90 años. Entonces, pasa mucho una frase que es bien chilena, creo yo, que es como que, ah, ya estoy viejo, ya no estoy para estos trotes, o no, no tengo que hacer esto porque ya mi edad no me lo permite. ¿Ya? Uno en verdad no se deja de mover porque envejece, ¿ya? Sino que en verdad envejecemos porque nos dejamos de mover. ¿Ya? La capacidad del cuerpo tiende a estar asociada a la costumbre de lo que yo estoy capacitado para hacer. Si yo no me muevo y probablemente un día intente hacer algo de una intensidad más o menos importante, lo más probable es que no voy a poder hacerlo si no estoy acostumbrado a moverme. ¿Ya? Si yo paso un día de no levantar ni un kilo y otro al otro día levantar 80, probablemente no voy a poder. ¿Ya? Pero las adaptaciones, por ejemplo, si yo mejoro la fuerza en personas mayores sobre todo, habitualmente voy a mejorar la funcionalidad. ¿Ya? Y lo que me comentas tú del entrenamiento funcional es algo, un nombre un poco más de marketeo, ¿cierto? Un poco de asociarlo a cómo mi cuerpo o el cuerpo humano puede funcionar, es como yo tengo que mejorarlo. Pero hoy día se sabe que cualquier entrenamiento puede ser funcional. La funcionalidad va dependiendo de lo que tú necesites hacer. Entonces, si tú me dices, ¿sabéis qué? Yo necesito cargar, por ejemplo, con las luces, con las cámaras, con las cosas que utilizo para el podcast. Y para ti el entrenamiento funcional a lo mejor es tener una fuerza de agarre importante, tener la capacidad de levantar pesos. A lo mejor levantar pesas para ti es un entrenamiento funcional. Y no necesariamente hacerlo con manta elástica o haciendo jumping jacks o Claro. haciendo circuitos de HIIT, sino que muchas veces simplemente el hecho de que a ti te sirva el tipo de entrenamiento de fuerza que estés haciendo para lo que necesitas puede ser funcional. ¿Ya? En el caso para un adulto mayor, me sirve que no se caiga, me sirve que se sienta seguro, me sirve que tenga independencia, me sirve que se pueda parar y sentar un montón de veces de su silla, me sirve que pueda estar de pie mucho rato sin dolor y me sirve que pueda valerse por sí solo. Entonces, el entrenamiento funcional para esa persona va a ser todo lo que mejore ese tipo de capacidades. Y eso puede ser desde salir a caminar, desde montarse en una bicicleta si es que no está acostumbrado a hacerlo, o inclusive levantar pesas si es necesario para ciertas personas. Oye, sí, de hecho tú lo dijiste, con la pandemia pasó que muchos dejamos de movernos porque, bueno, en ese rato yo todavía estaba estudiando, yo estaba casi de salir, a punto de salir. Eh, y bueno, o sea, evidente, o sea, todos nos teníamos que quedar en la casa. Y junto con eso también aumentaron los casos de obesidad y sobrepeso. Entonces, por ejemplo, bueno, si existe alguien acá que nos está viendo y que tiene algún diagnóstico de sobrepeso o de obesidad,
¿cuál sería como un tipo, alguna recomendación para esas personas de por dónde deberían empezar o cómo deberían empezar? Porque, porque claro, o sea, uno empieza a decir y mientras más pasa el tiempo, como que uno se deja estar y es más difícil aún es retomar como el tema de moverse, netamente no de ir al gimnasio necesariamente o de entrenar como tal, sino que de moverse. Entonces es como que uno va perdiendo la costumbre y las ganas también, pues. ¿Cuál crees tú que sería como una recomendación como que les pudiera servir a esas personas y básicamente como por dónde comienza? Yo creo que lo primero o lo que les puedo decir es que a pesar de lo que sea y como sea, que comience. Eso es lo importante, lo principal. Me pasa mucho que recibo preguntas de amigos, de pacientes, familiares, lo que sea. Al final uno cuando está como metido en el área de salud como que te terminan preguntando cosas. Y siempre la pregunta es, oye, ¿es mejor que tome este colágeno? ¿Es mejor que haga ejercicio en la mañana o en la tarde? ¿Es mejor Lo mejor es que lo puedas hacer, ¿ya? Entonces, si tú puedes partir caminando, parte caminando, ¿ya? Hay un cliché para variar, que voy a tirar otro más. Si puedes arrastrarte, arrástrate. Si puedes caminar, camina. Si puedes rodar, rueda. Si puedes hacer lo que sea, trata de hacerlo. Ya, la parálisis por análisis es algo que sufrimos hoy día, que tenemos una lluvia de información, una avalancha de información, Sí, tremenda. y que muchas veces digo, chuta, ¿qué será mejor? Que haga cardio, que haga pesas, que haga zumba, que haga crossfit, que haga... ¿Qué tipo de disciplina puede ser la mejor para mí? Y la mejor es la que se hace. O La que se sea, hace. si a ti te gusta hacer algo, si a ti te gusta moverte haciendo zumba, anda a hacer zumba. Si a ti te gusta hacer, no sé, jiu-jitsu, anda a hacer jiu-jitsu. Si a ti te gusta subir cerro, sube cerro. Si a ti te gusta salir a caminar, o si simplemente no te gusta nada, pero tienes que hacerlo por tu salud, busca lo que más acerque a algo que a ti te llama la atención. Si te gusta salir a vitrinear, ok, no salga a caminar al costado del mar con la brisa en la cara, sino que anda a darte una vuelta al mall. Pero camina, haz algo que te entregue esta capacidad de moverte, digamos. En vez de irte en micro, en colectivo o un Uber, anda pata. Si se puede, si hay tiempo, idealmente que sí, po, de todas formas. Qué buena, qué tremenda. Oye, ya vamos casi terminando y en ese sentido a mí me gustaría, bueno, ustedes como una sección que hago que todos hagan, pero me gustaría que les dejara ahí un mensaje a las personas que nos están viendo y que de repente están en esa parada, están en esa situación de, quiero hacer algo, pero muchas veces están con el tema de, más allá de la excusa, ¿no? A mí de repente no me gustan esas personas, como de hecho la voy a nombrar, nomás no me importa, no creo que lo conozcan, pero el Yados Fitness, Ah, ya. que es típico, el que si no te moví, eres tal por cual y todo el tema. A mí siempre me gusta el tema de mantener un equilibrio, que finalmente manteniendo un equilibrio yo creo que podemos tener una vida muy, muy próspera y sana, pero que están ahí en esa parada de, pucha, quiero hacer algo, pero no sé, o cómo lo hago. Un mensaje así como para empezar y que las personas, digamos, de alguna forma empiecen como a decir, pucha, ya sé que voy a hacer esto, ¿no? Porque lo dijo el Javier. ¿Eh? Ya, yo creo que más que porque lo diga yo es porque lo necesiten. Y en verdad, este tema de los mensajes y redes sociales a veces afectan un montón. Eh, yo creo que lo primero que tiene que hacer esta persona que está con esta cantidad de duda o esta incertidumbre o inclusive esta a veces ignorancia, ¿cierto? Por el saber qué hacer. Lo primero que deberían hacer es pensar primero en su salud, revisar un poco su entorno, qué es lo que los está limitando al punto de vista de su entorno, si es su trabajo, si es su familia, si son sus juntas, si son sus actividades sociales, y a raíz de eso tratar de poco a poco ir acercándose más a lo que lo acerca más al movimiento y menos al estar quieto. Y tratar digamos, de salir un poco de eso. Ya las personas que están en esta incertidumbre por moverse, o las personas que inclusive por dolor no se quieren mover, o que simplemente están aquejados por alguna situación compleja, yo lo que les puedo decir es que todo es transitorio. O sea, lo bueno y lo malo es transitorio. Así como uno puede tener días malos, puede tener días buenos, como uno puede tener episodios de dolor, puede tener episodios en los cuales yo me siento súper bien. No se estanquen y no piensen que esta foto del momento en el que están va a ser toda su vida de aquí para adelante, ni que el momento en el cual estuvieron, no sé si en su peso o viéndose como les gustaba verse, o sin dolor o sin ningún tipo de síntoma en el pasado, fue su prime, porque en verdad
esta cuestión del Prime no debería existir. O sea, nosotros lo que buscamos es una mejora constante. ¿Ya? Y una mejora constante para la situación en la que esté. O sea, si hoy día esté complicado por tiempo, por lucas, por ganas, por dolor, por lo que sea, busca lo que más se acomoda a tu realidad y trata de hacerlo. Ya el primer logro, el primer triunfo que van a obtener ustedes, más que un gran cambio, más que el antes y después, más que el cualquier tipo de humo que se pueda vender en redes sociales o con el marketing o la publicidad, lo que sea. Lo que uno debería buscar en este caso es que esto sea sostenible, que lograrlo en el tiempo. El primer triunfo es la adherencia a cualquier tipo de tratamiento. Ya lo dijo tu primer invitado al podcast. El primer logro que hay que tener es que la persona cumpla con un tratamiento, que cumpla su fecha de uso de medicamentos, así como que cumpla en este caso con moverse todo lo que pueda, que cumpla con adherirse a su nuevo objetivo, que en este caso puede ser bajar de peso, quitar dolor, mejorar salud, mejorar funcionalidad, lo que sea. ¿Ya? Que hagan lo que puedan, pero que lo hagan. Oye, qué crack, de verdad te pasaste. Yo creo que a muchas personas yo creo que le va a servir demasiado esta entrevista. Y te doy las gracias, Javier, por estar acá. Como te decía, en verdad yo creo que más de algo se van a llevar las personas que nos están viendo y escuchando. Así que por hoy día vamos a dar por finalizada la entrevista. Javier, nuevamente te agradezco por estar acá. Y no se olviden que me ayudan aquí abajito. Les voy a dejar suscribiéndose a mi canal, sí, acá abajito, ¿cierto? Suscribiéndose a mi canal, le dan a la campanita para que cada vez que yo suba un video, ustedes lo puedan ver, sean los primeros que lo puedan ver. Así que me despido de acá de Remediados, el podcast que habla de salud y medicamentos. Y los invito a estar atentos en nuestras redes sociales, que también la voy a dejar acá abajito, y para que nos veamos en el próximo capítulo. Así que les mando un abrazo muy grande. Javier, cuídate, que estés súper Muchas bien. gracias, Benja. Y nos estamos viendo en otro capítulo. Chao, chao, que estés súper bien.